Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Martínez. Hoy vamos a ver dignidades planetarias. Una primera parte, porque las dignidades son 4, hoy veremos las primeras 2, ¿sí? Vamos a comenzar. Las dignidades planetarias refieren a el planeta que se encuentra en el signo del cual es regente, ¿sí? Eso se llama domicilio. Y el planeta que se encuentra en el signo opuesto a su regencia sería el exilio. Después hay 2 dignidades más que son exaltación y caída, que las veremos en un video próximo. ¿Bien? Vamos a ver de qué se trata esto de que un planeta esté en domicilio o que esté en exilio. Cuando decimos que un planeta está en el signo del cual es regente, por ejemplo, podemos decir que Marte, ¿sí?, es regente de Aries, ¿sí? Entonces, todas las personas que tienen Marte en el signo de Aries, decimos que ese planeta está en su domicilio. Estar en el domicilio, y por algo se llama domicilio, el domicilio es el lugar donde uno vive, entonces es un lugar cómodo. El planeta que está allí se expresa con naturalidad, digamos que con soltura, con seguridad también, porque digamos que la función y el signo se corresponden. Ahora, cuando un planeta está en exilio, vamos a ver que, por ejemplo, tenemos si la regencia de Marte rige Aries, el opuesto de Aries es Libra. Aquí tendríamos el exilio. Entonces, un planeta en exilio, por ejemplo, nacer con Marte en el signo de Libra, Marte estaría en exilio. Y el exilio no es un viaje de vacaciones. Las personas, tomémoslo así como la palabra, lo que significa el exilio. Exiliarse es tener que irse, pero no por propia voluntad, sino por una cuestión de supervivencia. Entonces, bueno, se fue, está tratando de hacer lo mejor que puede, pero no está cómodo, ¿sí? Cómodo está en su domicilio, pero se tuvo que ir, está en exilio. Entonces, pensemos el planeta Marte en el signo de Libra, no está cómodo. Está allí, por supuesto, ha nacido con Marte en Libra, pero no se va a expresar con la naturalidad que se expresa en Aries. Va a estar incómodo allí. Y vamos a ver con cada planeta por qué pasa esto, ¿sí? Cuáles serían las características, cómo se va a manifestar ese planeta si está en domicilio o en exilio. Es bueno que te fijes en tu carta, todos los planetas, te fijes si están en el domicilio o en exilio. También fíjate que pueden aparecer como en exaltación o en caída. En el programa de astro.com, donde aparece la carta natal, hay un cuadrito con las posiciones de los planetas y al lado dice si está en domicilio, en exilio, exaltación o caída. Pero también lo podés saber con los signos. Y después hay un tema controversial que vamos a ver antes de esa explicación de qué significa cada planeta en exilio o en domicilio, que tiene que ver justamente con las regencias, porque te dije, Marte es regente de Aries, sí, pero en las regencias tradicionales también es regente de Escorpio. Cada planeta, salvo el Sol y la Luna, que no son planetas, son luminarias, pero bueno, en astrología todos llamamos planeta, cada uno rige 2 signos. ¿Por qué? Porque aún no se habían descubierto los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Es decir, solo se conocían los planetas hasta Saturno. Entonces, cada planeta tenía, es decir, era regente de 2 signos, como te decía, salvo el Sol y la Luna. Entonces, en las regencias tradicionales, Marte era regente tanto de Aries como de Escorpio. Venus, regente de Tauro y de Libra. Mercurio, regente de Géminis y de Virgo. Estos 2 siguen igual todavía, ¿sí? La Luna, bueno, regente de Cáncer. El Sol, regente de Leo. Júpiter era regente de Piscis como de Sagitario. Y Saturno, regente de Acuario y de Capricornio. Es decir, regían 2 signos. ¿Bien? Entonces, si vas a tomar las regencias tradicionales, vas a también tener que tener en cuenta estos otros signos. ¿Qué pasó? Después se empiezan a descubrir estos planetas que están más alejados, Urano, Neptuno y Plutón. Y se ve que son muy afines con ciertos signos. Urano muy afín con Acuario, por lo tanto pasa a ser el regente de Acuario. Neptuno, regente de Piscis, porque es muy afín a Piscis, y Plutón, regente de Escorpio, porque también, por supuesto, es muy afín a Escorpio. Pero hay astrólogos que toman como, bueno,
estos tres signos tienen dos regentes. El nuevo, como te decía, Urano, Neptuno y Plutón, y mantienen los regentes antiguos, ¿sí? Y otras personas, otros astrólogos consideran que no, que en realidad ese era el verdadero regente, que aún no se había descubierto, y que aquí, digamos que con lo que había disponible, bueno, se tomó el más afín. Por ejemplo, Marte, regente de Aries, es muy afín y sigue siéndolo, pero como regente de Escorpio es mucho más afín Plutón. Y uno dice, bueno, Marte tiene que ver con el propio deseo, ir por el propio deseo. Aries va por el deseo personal y Escorpio también, pero en realidad lo de Escorpio no es un deseo, ya es una pulsión, es otra cuestión, ¿sí? Es algo mucho más profundo y por eso Plutón se tomó como regente. Aunque algunos astrólogos hoy en día mantienen las dos regencias, así que eso queda a criterio de la evaluación de cada uno. ¿Bien? Entonces tenemos las regencias tradicionales, donde cada planeta rige dos signos, las regencias modernas, donde estos planetas, digamos, transpersonales han tomado la regencia de un solo signo y ya dejaron las otras regencias. Por ejemplo, Marte dejó la regencia de Escorpio y solo es regente de Aries, ¿sí? Júpiter dejó la regencia de Piscis y solo es regente de Sagitario, y Saturno dejó la regencia de Acuario y solo es regente de Capricornio. Pero aún tenemos a Venus y a Mercurio que rigen dos signos, ¿sí? Venus rige a Tauro y a Libra y Mercurio a Géminis y a Virgo. Y después tenemos lo que son las regencias alternativas, estas cuestiones que se proponen donde, bueno, Ceres puede ser regente de Virgo o de Tauro, Eris puede ser regente de Libra incluso, pero como no hay un acuerdo ni hay en realidad cuestiones demostrables con estas regencias alternativas, yo no las tomo en cuenta, pero quiero que sepas que también están, ¿sí? Bien, y como un planeta en exilio, siempre fíjate que son los mismos, ¿sí? Por ejemplo, para Marte, el exilio siempre, como el regente es Aries, el exilio es Libra. Incluso en la regencia tradicional, el exilio es Libra, ¿sí? Para Venus, el exilio es Aries. Para Mercurio, el exilio es Sagitario. Para la Luna, el exilio es Capricornio. Para el Sol, el exilio es Acuario. Para Júpiter, el exilio es Géminis. Y para Saturno el exilio es Cáncer, ¿sí? Y esto se mantiene aquí. Lo que hay en las regencias modernas es, bueno, tanto Urano, Neptuno y Plutón pasan al exilio justamente el signo opuesto al cual rigen. Por ejemplo, como Plutón rige a Escorpio, bueno, lo opuesto es Tauro, ahí estaría el exilio. Tenemos a Plutón, por aquí, regente de Escorpio, ahí sería el domicilio, y el exilio en Tauro. Para Urano tenemos el domicilio en Acuario y el exilio en Leo, y para Neptuno el domicilio en Piscis y el exilio en el signo de Virgo, ¿sí? Y ahora a continuación vamos a ver qué significa, porque no es lo mismo tener un planeta en domicilio que no tenerlo, o en exilio que tenerlo en otra posición, ¿sí? Así que anda fijándote en tu carta si tenés algún planeta en domicilio o en exilio, y ahora lo vemos justamente. Para la explicación del significado de un planeta regente de un signo, ¿sí? Es decir, en domicilio, y para un planeta en exilio, es decir, opuesto a su regencia, voy a tomar las regencias modernas con las cuales estoy de acuerdo. ¿Bien? Vamos a ver el significado de Marte en domicilio, que sería tener Marte en el signo de Aries, o tener Marte en exilio en el signo de Libra. Esto sería en la carta natal, si tendrías que fijarte específicamente, se toman en realidad las dignidades planetarias por la carta natal. ¿Bien? Entonces, tener Marte en Aries, como te decía, es un Marte que... ¿Qué significa Marte en Aries? Marte tiene que ver con la acción, con el deseo personal. Y que esté en Aries significa que va por su propio deseo, muy afín al planeta Marte. Cuando vemos, por ejemplo, la mitología de Marte, solo piensa en sus propios deseos y en llevar a cabo acciones que le permitan acceder a ese deseo. Entonces, está en domicilio, tener un Marte en Aries está como muy cómodo. Ese planeta va a ser importante en tu vida si lo tenés en Aries, y se va a manejar muy bien con esta energía marciana, con todo lo que tenga que ver con la acción, las decisiones, el trabajo físico, corporal,
tener que, por ejemplo, asumir riesgos, luchar por el propio deseo, no va a tener ningún problema, lo va a tomar con naturalidad. Ahora, ¿qué pasa teniendo Marte en exilio, en Marte en el signo de Libra? Las personas que nacen con esta posición, pensá que si está en Libra ya va a tener que tener en cuenta el deseo del otro. El otro es muy importante. Entonces, ¿qué pasa con el deseo personal? Bueno, justamente el deseo de Marte en Libra es satisfacer el deseo del otro. Pero esto no es tan afín con el planeta, se siente en exilio. ¿Qué es esto de que vemos a Marte satisfaciendo el deseo de otro en vez de satisfacer su propio deseo? O que su deseo sea que el otro cumpla con lo que desea. Es como un poco controversial, está en exilio, evidentemente no está cómodo. Y tampoco está cómoda la persona que nació con Marte en Libra, cuando tiene que tomar decisiones, cuando tiene que ponerse a hacer un trabajo corporal, cuando tiene que hacer ejercicio, digamos, asumir riesgos, enfrentar con valor alguna situación. Está bastante incómoda, lo hará porque tal vez no le queda otra, como esto del exilio. Bueno, no queda otra y me tengo que exiliar, me tengo que ir, tengo que asumir esta posición. Pero tener un planeta en exilio va a ser como un grado de dificultad en su vida, ¿sí? Vamos a ver ahora el planeta Venus, que puede estar en el domicilio en Libra y en Tauro, ¿sí? En cualquiera de las dos posiciones, Venus tiene que ver con atender al deseo del otro, ¿sí? Venus es abierto al otro, digamos que trata justamente de armonizar con el otro, equilibrar, que haya belleza, paz, armonía. Entonces, un Venus en Tauro tal vez va a aplicar esta cuestión más a asuntos que tengan que ver con lo material, ¿sí? En el sentido de una bella casa o una bella vestimenta, o incluso presentar un plato de comida de una forma armoniosa, agradable. Y Libra tal vez lo va a hacer mucho más en sus relaciones, sobre todo en sus relaciones de pareja o de socios. Va a tener en cuenta al otro, va a tratar de embellecer para que el otro se sienta bien, o embellecerse para ser atractivo al otro. Entonces, cuando está en estos dos signos va a estar muy cómodo Venus. Pero ¿qué pasa con Venus en el signo de Aries? Es decir, el opuesto a Libra. Siempre decimos que Venus en realidad es mucho más afín a Libra que a Tauro, ¿sí? Tal vez aún no se descubrió el verdadero regente de Tauro, pero la realidad es que hoy en día Venus es el regente de estos dos, ¿sí? Pero aquí tenemos el exilio que está en Aries, ¿sí? Entonces las personas que nacen con Venus en el signo de Aries, hay una controversia allí, porque por un lado Venus quiere agradarle al otro y Aries está pensando en sí mismo. Entonces, bueno, tiene como que dejar un poco de lado lo que quiere y estar atendiendo a los demás. Es como un esfuerzo extra que se le está pidiendo a Venus en Aries, ¿sí? La persona que tiene esta posición. Se le está pidiendo un esfuerzo extra, sobre todo en sus relaciones con los demás, en tratar de agradar o embellecer ambientes o embellecerse a sí misma, pero no para sentirse bien consigo misma, sino para estar bien con los otros. Lo va a hacer porque está como obligada a hacerlo, ¿sí? El exilio es eso, es una obligación prácticamente. Pero por supuesto no va a estar cómodo, ¿sí? Seguimos con la regencia de Mercurio, que es regente de Géminis y de Virgo. Digamos que ahí está en su domicilio, ¿sí? Tanto si tenés Mercurio en Géminis o Mercurio en Virgo, está en domicilio, está cómodo. Es decir, Mercurio, ¿qué quiere? Y quiere comunicarse, vincularse con otro, aprender, trasladarse también, repartir la energía para estar en varios lugares a la vez. Entonces, si está en Géminis, bueno, va a estar muy cómodo, es justamente la misma energía. Si está en su casa, hace lo que quiere, se siente cómodo, son sus reglas del juego. También cuando un planeta está en domicilio es esto, ¿no? Son mis reglas del juego y entonces las conozco al dedillo. Y ahora también con respecto a Mercurio en Virgo, tal vez tenga una cuestión más práctica porque es un signo de tierra, tal vez utilice toda esta capacidad mental para hacer análisis, para hacer toda esta selección y este análisis minucioso al detalle, pero va a usar por supuesto su intelecto,
su capacidad para razonar, incluso también para vincularse. Es decir, está en domicilio. Pero ¿qué pasa cuando tenemos a Mercurio en el opuesto a Géminis, que sería el verdadero regente o mucho más afín a Géminis, si está Mercurio, si tenés Mercurio en el signo de Sagitario? Sagitario lo que siempre quiere es llegar a una verdad, hacer una síntesis, tener una conclusión. Y para Géminis eso no es necesario, sino que lo importante para Mercurio y para Géminis es esto de obtener información, comunicarse con el otro, hacer el puente entre una parte y la otra. En cambio, Sagitario quiere llegar a una verdad, quiere llegar a una conclusión. Entonces se siente incómodo porque no puede llegar a una conclusión, porque siempre aparecen nueva información, nuevos datos, o no lo tomemos todo tan profundamente. ¿Por qué? Porque en realidad no era para tanto, era un dato superficial. Entonces no se va a sentir cómodo en sostener una postura, un Mercurio en Sagitario. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer nuevos datos, empieza a aparecer gente, empieza, digamos, como que todo el movimiento, y no poder fijar una idea en decir, bueno, se llega a esta conclusión, se siente realmente incómodo en esta cuestión de seguir buscando datos. Todavía nos falta, todavía falta un poco más. Y nunca se llega a esa conclusión o a esa verdad. Bien, entonces está ahí, pero no está cómodo. Pasemos ahora a la luna en Cáncer, tener la luna en el domicilio, es decir, la luna rige el signo de Cáncer. Entonces si tenés la luna en esa posición, digamos que, ¿qué le gusta a la luna? Estar en casa, sentirse segura, sentirse amparada por los conocidos, sentirse, digamos, sentir los lazos de afecto, también esta cuestión de lo familiar, del linaje, de que todos tienen un lazo que los está uniendo, ¿sí? Y ahí se siente segura, solo en esas circunstancias. Entonces, tener una luna en Cáncer es estar muy cómodo o muy cómoda en tu casa, con tu familia, con tus cercanos, con tu pertenencia también, digamos, en esa corriente afectiva, en esa corriente familiar donde todos mantienen los mismos códigos, donde no es necesario ni siquiera hablar. ¿Por qué? Porque ya se entienden, cada uno ya sabe lo que quiere el otro, lo que piensa. En realidad se piensa como clan, no hay individualidades, ¿no? Pero esta cuestión de pensar como familia, nosotros nos manejamos de esta manera. Y bueno, está cómodo allí en su casa, está en su domicilio y en su casa, ¿sí? Una luna en Cáncer. Pero ¿qué pasa con la luna en Capricornio, que está en exilio? En Capricornio, la luna, digamos que encuentra todo el afecto en lo que es el trabajo, el mundo exterior, el lado duro de la vida, en hacerse cargo, en ser responsable, en ir a trabajar, en ser proveedor, y no está en su casa para eso, ¿sí? Entonces se siente como fuera, está en exilio. Bueno, lo hace, pero no es una luna que esté feliz haciendo justamente esto. Lo hace porque esa es la forma que va a obtener afecto, pero no se siente cómoda en esa frialdad capricorniana, ¿sí? En esta cuestión de ir afuera, de salir de lo conocido, ¿sí? Hay unas ciertas inseguridades de cómo voy a enfrentar el mundo exterior, cómo voy a enfrentar a otros, cómo me voy a manejar allí si no está esta corriente afectiva, si no somos familia. Bien, entonces está en exilio, ¿sí? Por lo tanto, tener la luna en Cáncer es muy fuerte, y en Capricornio también, cada uno con su cualidad, ¿bien? Luego seguimos con el Sol en Leo, que sería el Sol en domicilio. Todas las personas que tienen Sol en Leo, al menos que lo tengan en una posición de inconsciencia, como puede ser en casa 1, en casa 12 o en algún aspecto ahí con Neptuno, generalmente las personas son muy conscientes de esta posición y están muy cómodas siendo Sol en Leo. ¿Por qué? Porque se expresan y resuenan con el afuera, los aplauden, ocupan una posición central naturalmente, tienen un carisma innato. Digamos que además no solo eso, sino que son hábiles en muchísimas cosas. Cada signo es hábil en ciertas funciones, y el Sol en Leo es hábil en todas esas funciones. Por lo tanto, es muy cómodo tener justamente esta posición. Está, digamos que para una persona que quiere expresarse, que quiere ocupar un lugar central de liderazgo, lo hace naturalmente, ¿sí? Y está muy cómodo. Pero ¿qué pasa si tenés el Sol en el signo de Acuario, que es el opuesto? Allí el Sol está en exilio. Las personas con Sol en Acuario
más allá de que son muy diferentes entre sí, digamos que hay un gran desarrollo de lo que es la individualidad, y también hay una ruptura con la imagen, es decir, no puedo ser de la misma forma que era hace una semana, no puedo ser igual a los demás, pero no porque quiera, ¿sí?, sino porque es así, esa es su naturaleza, y en realidad genera bastante incomodidad interna tener un sol en Acuario, ¿sí? Esto de, bueno, no puedo ocupar un lugar central, tampoco resueno con lo que los demás son o lo que los demás piensan, ¿sí? Es como una persona que viene de otra dimensión o viene de otra galaxia, ¿sí? Es como alguien que no encaja, ¿bien? Es como ningún lugar le queda cómodo, entonces es justamente un exilio total, ¿sí? Y además, que es la posición, que es el centro además de la identidad, que justamente no encuentre lugar, es bastante incómodo, ¿bien? Entonces tener Sol en Leo es muy fuerte, esa posición, y tener Sol en Acuario también lo es, cada uno a su manera. Ahora seguimos con Plutón en el signo de Escorpio, y aquí ya estamos hablando de cuestiones generacionales, porque Plutón en el signo de Escorpio está muchísimos años, entonces hay toda una generación que nació con Plutón en Escorpio. Más allá de eso, es un planeta que está cómodo en ese signo, pero actúa más a nivel generacional, no tanto a nivel personal, ¿sí? Pero como generación que viene a destapar la olla, viene a hablar de todo lo prohibido, lo negado, lo que supuestamente no sucedía, y vienen justamente a dar testimonio de que sí, de todo eso que estaba tapado, sí sucedía, y de esta forma, ¿sí? Es mostrar todo lo que no queremos mostrar, todo el lado oscuro de la vida. Y están muy cómodos haciéndolo. ¿Por qué? Porque justamente Plutón quiere mostrar todo esto. ¿Para qué? Para hacer una limpieza, no es para molestar al resto, aunque algunos tal vez sí tienen ese lado más sádico de lo plutoniano, pero en general tiene que ver más que nada con, bueno, si vamos a curar algo, primero tiene que salir todo lo que está inadecuado, todo lo, digamos, lo sucio de la sociedad tiene que salir a la luz, si no, no se puede curar esto. Entonces Plutón en Escorpio tiene justamente toda esta capacidad de poder hacerlo, para que con el fin de llegar a una sanación, a una liberación de energía. Está muy cómodo haciendo ese trabajo tan intenso, donde hay que ir a fondo, justamente está en su propia energía. Ahora, ¿qué pasa si tenés Plutón en Tauro? Por supuesto, esto es generacional, y son generaciones atrás, muchas generaciones atrás, que ya no hay nadie con vida con Plutón en Tauro. Pero bueno, lo vamos a mencionar. Digamos que Tauro es un signo que justamente no quiere que nada cambie, le gusta la paz, le gusta la contemplación, y Plutón viene a transformar, a destruirlo todo. ¿Para qué? Para renovarlo, para transformarlo, y es una energía totalmente diferente, ¿sí? No me voy a explayar porque justamente no hay nadie que actualmente esté con vida con Plutón en Tauro, pero lo vamos a pensar así, como una energía que es justamente opuesta, que no quiere moverse, que no quiere destruirlo todo, que no quiere ver el lado feo de la vida, ¿bien? Que quiere más que nada una contemplación pacífica. Bien. Vamos a continuar ahora con las personas que nacieron con Júpiter en Sagitario, que sería el domicilio. Júpiter, digamos que la función es guiar, marcar el sentido, es la flecha del arquero que dice es para allá, ¿sí? También es esta cuestión de ampliar, digamos que tiene la capacidad de ampliar la visión de los otros, aumentar conciencia. Por eso siempre se habla de que está ligado a todo lo que es estudios superiores, viajes al extranjero, estas cuestiones que justamente nos ensanchan esa visión del mundo. ¿Y qué pasa si está justamente en Sagitario? Bueno, está cómodo, entonces es una persona que tiene una gran capacidad para guiar. ¿Por qué? Porque sabe exactamente a dónde hay que ir y cuáles son los pasos para llegar a una determinada verdad, a un determinado destino, a que esta visión se amplíe, a que la conciencia también se desarrolle. Entonces está muy cómodo y lo toma con mucha naturalidad, ¿sí? Esta cuestión de mostrar a otros cómo debiera ser. Ahora, ¿qué pasa si Júpiter está en el signo de Géminis, que sería el opuesto? Allí está en exilio.
Géminis no quiere llegar a un lugar concreto, sino que lo importante justamente es el puente. No es que Géminis, digamos, tiene un punto de partida y un punto de llegada. Y Géminis no quiere ninguno de los dos puntos, en realidad quiere ser el puente entre ambos puntos, es decir, no va a llegar a nada. Entonces, en el sentido de va a seguir siempre sumando información, va a seguir, es como si, por ejemplo, se va de viaje, bueno, tiene un destino, sí, y empiezan a aparecer, bueno, pero también podemos ir acá, podemos ir allá, podemos ir a este lugar, a este otro, tal vez nos podemos desviar, entonces, tal vez el objetivo de ese viaje era uno y termina siendo otro que ni siquiera se imaginaba. Entonces, Júpiter ya no está marcando un sentido con una dirección muy clara, sino que aquí empiezan a aparecer información que incluso puede ser contradictoria, porque para Géminis no hay ningún problema con la información contradictoria, todo suma, entonces tampoco se siente muy cómodo un Júpiter que no puede llegar a destino, sino que todo el tiempo se va, digamos, distrayendo tal vez con muchas cuestiones que lo van frenando. Por esa razón está en exilio, si no está cómodo, tampoco teniendo que ir a un destino concreto y decir, bueno, ya llegué, hasta aquí llegamos. No, yo quería seguir de viaje, yo quería seguir conociendo gente, yo quería seguir aprendiendo cosas nuevas, ¿sí? Entonces, por eso se dice que está en exilio. Vamos a continuar. Seguimos con Saturno en Capricornio. Saturno, digamos que es el regente de Capricornio, el regente moderno solo de Capricornio, y es una energía muy afín, porque ¿qué quiere Saturno? Cumplir, trabajar, tener un objetivo, ir paso a paso, digamos, poner esfuerzo, trabajo, disciplina, constancia, le parece perfecto. Y si está en Capricornio, Capricornio es un signo que quiere justamente esto, hacer una construcción para llegar a un objetivo y después decir, oh, me costó muchísimo, cuánto trabajo que hice, pero lo logré. Entonces está muy cómodo, está en domicilio, es decir, todas las acciones que va haciendo se corresponden con su propia naturaleza. Ahora, ¿qué pasa con un Saturno en Cáncer? Cáncer es un signo que quisiera estar cómodo, seguro con aquellos que son conocidos, no salir de ese ámbito protector, y si está Saturno, digamos, es el planeta que tiene que ir a trabajar y lograr objetivos, y está en Cáncer, aquí hay una contradicción, porque no va a querer salir, entonces va a decir, bueno, pero me quedo a trabajar desde casa, pero me quedo a trabajar con los conocidos, y acá tal vez va a tener que enfrentar el lado duro de la vida. Entonces, está exiliado, es como sacar a un canceriano y llevarlo al mundo exterior con todo lo desconocido, y que lo van a tratar con frialdad, en realidad con naturalidad, pero lo va a sentir muy frío esto, ¿sí? Como muy duro, demasiado para su naturaleza tan sensible. Entonces va a estar en exilio, va a estar incómodo, ¿bien? Entonces cualquiera de estas dos posiciones va a ser fuerte en una carta. Continuamos con Urano en Acuario. Urano es regente de Acuario, por lo tanto estaría en el domicilio para las personas que lo tienen en esa posición. Aquí tenemos otro transpersonal, por lo tanto son cuestiones generacionales, aunque esta generación es de 7 años, ¿bien? ¿Qué viene a ser la generación de Urano en Acuario? Justamente viene a romper con un montón de estructuras que estaban, digamos, ya cristalizadas, solidificadas, ¿sí? Estaban casi momificadas, entonces vienen justamente a decir, bueno, con esto hay que romperlo, hay que desestructurarlo, crear cosas nuevas, y también no solo estructuras, sino también redes vinculares, es decir, cómo las personas se van relacionando dentro de una red. Y había también algo establecido, y vino la generación de Urano en Acuario y dijo, estas formas de vincularse, de relacionarse han quedado obsoletas. No podemos continuar así porque no son adecuadas. Entonces rompe con todo esto, se revela ante esas normas y va creando nuevas formas de relacionarse y nuevas formas de estructurar. Entonces Acuario tiene que ver con todo lo que es la libertad, la creación, también todo lo que es la innovación, ¿sí? Lo creativo está en Acuario, no está en repetir lo viejo, ¿sí? Sino en crear cosas nuevas. Por lo tanto, las personas, es decir, la generación que tiene Urano en Acuario, está muy cómoda con esa posición. Ahora, ¿qué pasa con la generación de Urano en Leo? Aquí hay una controversia, porque esa generación, digamos que lo leonino, viene a ocupar un lugar central, digamos que tiene
está acostumbrado o quisiera esta cuestión de, bueno, mantenerse siempre ahí en esa posición. Y Urano viene a decir, no, vamos a ir todo el tiempo renovándonos, porque hoy estás en el lugar central, pero después te toca la periferia. Y lo leonino quiere mantener su lugar central. Entonces, bueno, va a ir a la periferia porque no le queda otra. ¿Por qué? Porque está en exilio. Como cualquier persona que está en exilio, no le queda otra y se está adaptando. Es decir, es una posición fuerte donde exige una sobreadaptación a romper con la imagen, a cambiar las redes de vínculos, a que las posiciones logradas, bueno, después esa posición hay que dejarla y darle lugar a otro. Entonces, justamente esto va a generarle una incomodidad. Y ahora vamos a ver el último, que es Neptuno. Neptuno también es un planeta generacional, Neptuno en Piscis, allí estaría en domicilio. Actualmente Neptuno está en Piscis desde el año 2012 y va a salir recién en el 2026, así que estamos con toda la generación que son muy jóvenes, son niños, de Neptuno en Piscis. Y está muy cómodo aquí este planeta, ¿por qué? Porque Neptuno tiene que ver con, bueno, disolver los bordes, captar otras realidades, percibir otros cuerpos, ¿sí? Tenemos varios cuerpos, el cuerpo astral, el etérico, conectar con otras realidades, y es una generación, incluso es una época donde eso está muy bien aceptado, o cada vez más aceptado, ¿sí? Y digamos que es una energía que está muy afín. Esto de la sensibilidad, empezar a valorar lo que es la sensibilidad, conectarse con la intuición, la empatía, el servicio al otro desinteresado, ¿sí? ¿Por qué? Y al otro no solamente personas, sino también animales, al reino vegetal, incluso a reinos minerales también, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué digo reinos minerales? Porque incluso, por ejemplo, en Oriente, a los objetos son considerados seres animados también, tienen su espíritu también, ¿sí? Entonces, con Neptuno en Piscis, esto cobra un gran valor. Ahora, ¿qué pasa con las personas cuya generación es Neptuno en Virgo? ¿Qué va a decir, digamos, Neptuno en Virgo? Bueno, todo ese mundo que no se puede percibir con los 5 sentidos y lo vamos a cuestionar, ¿sí? Entonces está incómodo. Es decir, es un Neptuno que capta, pero lo pasa a través de Virgo, ¿sí? A través de una lupa donde, bueno, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está, o por lo menos las pruebas dentro de lo tangible, ¿sí? También este tema de conectar con la sensibilidad, le va a costar bastante conectar con la sensibilidad, y es necesaria la sensibilidad para ¿qué? Para percibir este plano sutil, también para ¿qué? Para poder empatizar con el otro. Entonces va a estar bastante incómodo realizando todas estas acciones, porque las ve como esto realmente no es afín a mi naturaleza. Entonces justamente por eso se dice que está en exilio. Bien, espero que te haya sido útil, que haya quedado claro el tema de hoy, y en tal vez 2 semanas más adelante vamos a ver las dignidades que faltan, que son exaltación y caída, que tienen una diferencia con estas que vimos hoy. Bien, es todo por hoy, como te decía, y la semana que viene vamos a continuar con otro tema. Que te encuentres muy bien, hasta la próxima.